¿Qué tal? Quería invitarte a que me acompañes todos los martes y viernes a las 13:30 horas al terminar el noticiero de Canal 4, porque estamos compartiendo un tiempo de reflexión muy importante que van a bendecir tu vida. Vamos a estar hablando de diferentes temas que van a tener que ver con tu presente y con tu futuro, o con nuestro presente y con nuestro futuro. Así que acompáñame, te vuelvo a repetir, todos los martes y viernes a partir de las 13:30, ahí vamos a estar. ¿Estamos listos? Ok, bien. Vamos a compartir la palabra de Dios. Son los minutos o segundos que le damos para tomar su teléfono y compartir la transmisión que estamos por nuestro canal de YouTube. Ahí van a tener seguramente el link o pueden abrirlo y compartirlo. Activen la campanita, compartan, suscríbanse. ¿Me falta algo? Ya me lo tengo ahí de memoria en el espejo del baño. Tomen asiento, por favor, ustedes que están aquí y aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube también, que puedan disponer su corazón para recibir de la palabra de Dios. Y lo bueno, lo importante es que podemos dejar todos estos mensajes y este tiempo de meditación en la palabra de Dios allí en las redes, y la posibilidad de que también luego alguien más pueda escucharlo. Es palabra de Dios, y la palabra de Dios es efectiva siempre, siempre. Así que no hay problema de cuando en algún momento se vuelva a escuchar. Dios sabe activar las campanitas espirituales. Para algunos quizás pase desapercibido, pero allí cuando en la misericordia del Señor Dios quiere hablar, va a saltar este mensaje en la pantalla de quien lo necesite en determinados momentos. Así que damos gracias a Dios por ello. Vamos a ir al Salmo número 3. Salmo número 3. Por supuesto, el libro de los Salmos, el Salmo número 3. Y hemos titulado, le voy a decir que un poco robé este título, ¿no? Que expresaba en un comentario y creo que me pareció... creo que es muy pertinente, muy correcto. Confianza en medio de la crisis o confianza en la crisis es como hemos titulado esta meditación en el Salmo número 3 que vamos a estar leyendo. Y estamos también preparándonos para las reuniones que vamos a tener en estos días próximos, como reuniones de las fiestas y fin de año, y seguramente vamos a alterar un poco el orden de los salmos y de lo que vamos a estar dando por este motivo, pero Dios va a estar hablándonos y vamos a prepararnos para realmente tener unas fiestas con Jesús, que realmente Él sea el centro de nuestras vidas. Salmo número 3, lo leemos juntos, dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Esa palabra que le aparece ahí en la Reina Valera como Selah, dicen, se supone, lo más probable es que sea una palabra que indicaba un silencio o una pausa, tanto en lo musical como en la canción, en aquel momento, dentro de la literatura hebrea, ¿sí? Así que posiblemente signifique esto. Usted va a encontrar muchas veces esta palabra escrita allí en los Salmos. Es simplemente eso. No la lea cuando lea y le ponga salvación en Dios, Selah y siga, ¿no? Es una palabra que indica posiblemente una pausa. Así que hacemos la pausa. Así se cantó o se recitó este Salmo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios. No sé si me parece a mí o están en silencio, en mute. Puede desmutearse por ahí, pero es bueno dar gloria a Dios por su palabra,
Y el salmista va a expresar, y aquí estamos hablando de David, el rey David, uno de los principales salmistas, muchos o la mayoría de los salmos escritos por el rey David. Cada uno de estos salmos indica algún momento en particular o tiempo en la vida de David. Es decir, los salmos nos van a marcar instancias, situaciones en las cuales los hombres de Dios, inspirados por Dios, claro, pero dejaban notar la situación en la que vivían y las respuestas que tuvieron, la búsqueda que hicieron, pero sobre todo el momento en el que estaban viviendo. Y cuando venimos al Salmo 3, y algunos estiman que el Salmo 4 también fue escrito en la misma circunstancia, está hablando de aquel momento bien difícil o crítico para David, que fue cuando su hijo le va a usurpar el trono de una manera bien agresiva, bien traicionera, y va a arrebatarle el trono, y David tiene que huir de su ciudad, huir de la capital, salir de su trono y huir para poder cuidar, sobre todo, no solamente su vida, sino también cuidar de que no hubiera una matanza entre el pueblo del grupo que vendría con Absalón, su hijo, y aquellos que quisieran defender a David. Vamos a ver el relato, si ustedes me quieren acompañar, está en 2 de Samuel, en el capítulo 15, 16, 17 y 18, que no lo vamos a leer, lógicamente, estos capítulos, pero vamos a leer algunos para que podamos entender bajo qué circunstancias David expresa este salmo. ¿Cuáles son las circunstancias en las que estaba David, por lo cual hemos considerado que en medio de la crisis David va a manifestar su confianza en Dios? Y hablamos de crisis con toda la palabra. A veces pensamos, de alguna manera lo dejamos notar en algunas circunstancias donde pareciera que la Biblia fuera un relato de historias muy allí lejanos, que a veces no le damos el peso a las situaciones que vivieron aquellos que confiaron en Dios, y lo miramos tan a la distancia que hasta pensamos a veces, casi lo dejamos así entre líneas como un relato que bueno, qué sé yo, no sé qué habrá pasado, y tomamos como una forma de palabras, de aliento, algo abstracto, algo ahí a la distancia, como dije, y que solamente lo uso un poco para calmar mi situación. La Biblia es un relato fidedigno. Cuando vamos a la historia, es una historia real. Y hubo hombres reales como nosotros que pasaron situaciones semejantes a las nuestras y que eran humanos como nosotros, con limitaciones, con sentimientos y estados iguales a los nuestros. Y tomaron decisiones importantes. Por eso es que tenemos que abordar la palabra de Dios, y sobre todo cuando vemos estos pasajes, entendiendo el contexto en el cual está escrito, para que podamos identificarnos y darnos cuenta de que nuestra crisis a veces es bastante más pequeña, pero hubo hombres que a pesar de las crisis terribles que vivieron, supieron confiar en el Señor. En el capítulo 15, en el verso 3, capítulo 15, verso 3 al verso 6, vamos a leer. Yo voy a pensar que algunos conocen la historia, o si no, después van a leerla. Capítulo 15, capítulo 16, 17 y 18. No le va a hacer mal leer algunos capítulos de la Biblia. ¿Está bien? Porque algunos leen un versículo porque piensan que se pueden llegar a tener algún problema digestivo. No, lea la Biblia con holgadez, ¿no? Vayan los relatos, entienda la historia, sepa el contexto en el cual está leyendo lo que está leyendo. En el capítulo 15, 16, 17 y 18 va a encontrar todo este episodio. ¿Cuál es el episodio? Un Absalón, hijo de David, que se rebela contra el padre. Viene de una situación, y después lo vamos posiblemente a mencionar, pero viene de una situación de una ruptura con su padre. Este Absalón huye y luego es traído nuevamente, y después de un tiempo vuelve a tomar relación con su padre David, que lo amaba, pero este Absalón se va por una cuestión de que manda a matar a uno de sus hermanos, y luego huye, y luego es traído nuevamente a Jerusalén, y allí David, su padre, lo vuelve a recibir, y en ese proceso Absalón decide tomar el reino de una manera al principio sutil y después bien abierta. Dice la palabra de Dios en el capítulo 15 que Absalón se paraba a las puertas de la ciudad cuando entraba el pueblo, y dice en el verso 3 que entonces Absalón le decía a la gente:
Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleitos o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, era el hijo del rey. Pero él como decía, no tienes que hacer eso. Así que le tomaba y lo abrazaba y lo besaba. Nos hace acordar un poco a los políticos en campaña, ¿no? Si usted quiere besar a un político, tiene que esperar a la campaña. Porque ahí entran entre la gente, ¿no? Hemos tenido los que toman un tecito con los jubilados, visitan los hogares, ¿no? Ahí están. Bueno, vamos a meterlo en política. Pero Absalón estaba haciendo su campaña política. Su campaña. Es decir, se paraba a la puerta cuando la gente venía a arreglar sus situaciones a la ciudad y venía por sus conflictos, sus problemas, situaciones. Y Absalón que le decía, ay, tu problema es para ser atendido y qué lástima que no hay quien lo atienda, ¿no? Y luego le decía, si yo fuera, yo te atendería, haría justicia. Y cuando la gente quería reverenciarlo, decía, no, por favor, somos iguales. Así que de esta manera dice el verso 6, que de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así que hacía Absalón, robaba el corazón del pueblo de Israel, el corazón de Israel. No dice que se lo ganaba, dice que lo robaba. Es decir, había engaño, había sutilezas en las palabras de Absalón para convencerlos y robarles su atención. No era que se lo ganaba porque Absalón estaba decidido a bendecir al pueblo. No era un Absalón legítimo, genuino, que quería ayudar. No, él quería el puesto, él quería el trono, él quería la posición. Así que no estaba ganándose el corazón de la gente, estaba robándose el corazón de la gente. Y cuando hablamos de esto caemos en nuestra política, ¿no? Pero estaba en esta actitud, es decir, estaba queriendo ganarse la confianza. Sabía que estaba diciendo cosas así al pasar nomás, es decir, no tenían fundamento, ni sabía si podría hacerle justicia. Sin embargo, él estaba robando el corazón del pueblo para poder dar el gran golpe. Dice en el verso 10, que entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón, ya tomar una posición del lugar. Verso 14, entonces David, cuando se entera que Absalón hace esta revuelta y que Absalón tiene mucho pueblo que se le había robado el corazón, mucho pueblo que lo apoyaba, y preparó su ejército y preparó su gente, y cuando todo estaba listo, se proclamó rey, y proclamándose rey, vino a la ciudad de David, vino hacia Jerusalén para tomar el trono a la fuerza. Cuando David se enteró, verso 14, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros e hiera la ciudad a filo de espada. Hubiera mortandad en esta situación. Verso 25, pero dijo el rey a Sadoc, que era el sacerdote en aquel momento, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere Dios, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Verso 30, y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Qué momento más terrible en la vida de David. Su propio hijo Absalón se le revela, se roba el corazón de la gente hablando a las espaldas, hablando encubiertamente. Le genera un gran revuelo allí de gente y en esta revuelta él se proclama rey y muchos lo apoyan. Cuando vemos el salmo que habla de millares, evidentemente la gran multitud, la gran mayoría apoyaba a Absalón. Se había robado el corazón del pueblo. Y ahí David decide irse antes que llegue Absalón para tomar el trono por la fuerza, decide dejarlo para que no hubiera mortandad en el pueblo, no hubiera un enfrentamiento. Y David se va hacia el monte de los olivos. Y dice la palabra de Dios que el sacerdote cargó el arca enseguida y iba con David con el arca y le dijo a David, no, vuelve el arca al templo.
vuelve, deja las cosas como están. Porque si Dios quiere, Él me volverá a traer a Jerusalén. Y Él me va a volver a llevar a su templo. Si Él quiere, Él lo va a volver a hacer. Y si Él no quiere, porque Dios dice, no me complazco en ti, entonces que Dios haga lo que bien le parezca de mí. Ese era David. Y así dice la Biblia que subió él y todos los que lo seguían descalzo y llorando. Allí en el monte de los olivos, ahí subió David con toda la gente en medio de esta situación bien crítica. David estaba pasando una de sus peores crisis. Y ya venía de varias crisis, pero David estaba pasando en este momento una de las peores crisis. Comienza diciendo este salmo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. David para este entonces no era ningún pibe, no era el David de la onda, no era el David fresco, no era el David que venía de cuidar ovejas. Era un David que ya había peleado muchas batallas, era un David de conquistas, era un David de haber luchado y haber ganado posiciones, un David con muchas experiencias, un David con muchas cicatrices, un David con muchas luchas, un David que venía peleándola de mucho tiempo. Si ustedes leen y conocen el relato bíblico, van a saber que el reinado de David fue un reinado de guerras y de conquistas. Cuando David le entrega el reinado a Salomón, le entrega un reino en paz. Pero todo el trabajo, como a veces decimos, el trabajo sucio, lo hizo David. Es decir, fueron tiempos de conquistas, de batallas, de crisis, de situaciones difíciles. David estaba en este momento en una edad, en un tiempo donde ya era un rey estable. Ya tenía su edad, tenía muchos hijos y habían pasado muchas cosas. Y en medio de tantas cosas que habían pasado, ahora le viene semejante situación. Sin contar que muchas de estas cosas que David estaba pasando tenían que ver con las consecuencias de su pecado. Si vamos allí por el capítulo 13, 14, vamos a ver el pecado de David, que Dios va a condenar este pecado. Pero no solamente que David viene de una consecuencia del pecado, no solamente que David viene de una situación bien difícil que había vivido, sino que si leemos los capítulos anteriores a este suceso, vamos a encontrar esta situación por la cual Absalón tiene que huir. Amnón y Tamar eran hermanos de Absalón. Bueno, Amnón toma por la fuerza a su hermana y allí se acuesta con ella. Ella sabía que esto iba a ser un horror para Israel, que pasara esto entre hermanos y de la manera que estaba haciéndolo Amnón. Absalón amaba mucho a su hermana Tamar, así que cuando se enteró que Amnón había tomado por la fuerza a Tamar, su hermana, y la había deshonrado como la deshonró, Absalón preparó toda una especie de fiesta, pero la realidad es que tenía una emboscada para que sus sirvientes mataran a su hermano. Así que esto sucedió, efectivamente. Absalón manda a matar a su hermano. Así que pensemos que David viene de una situación donde había habido pecado, había tenido sus consecuencias, había muerto su hijo allí pequeño y venía de esa situación, y luego un poquito más adelante se encuentra de que uno de sus hijos casi prácticamente viola a su hermana, la deshonra, así que tiene este hijo que hace esto, una hija en esta condición, y el otro hermano Absalón lo matan a Amnón. Y Absalón, luego que mata a su hermano, huye por miedo a su padre. Así que de repente David se queda con un hijo muerto, un hijo que se va porque es el que mata a su hermano, una hija deshonrada por la violación de su hermano. Ese era el contexto en el que estaba David. Y en medio de esta situación que venía acarreando David, de repente vuelve Absalón después de un tiempo y vuelve para hacerle esto. Vuelve para traicionarlo. Vuelve para arrebatarle el reino. Así que yo quiero que podamos hacernos un poco la idea en qué contexto David va a escribir y va a cantar, va a hacer este salmo. Y cuando David está diciendo, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Esta palabra multiplicación tiene que ver con una cuestión de crecimiento, es decir, no necesariamente de que se sumaron situaciones, sino el volumen del problema fue creciendo. El volumen de la situación. Alguna vez habremos dicho esta frase: cada vez se pone peor. A David cada vez se le ponía peor. David estaba cada vez peor. Las situaciones eran cada vez peores. Venía de esa situación crítica, ahora esto.
Y esto venía sumando crisis en la vida de David. Dice la palabra de Dios que en medio de esta situación, lo leímos recién en el verso 30, había tanta amargura, tanto sufrimiento en la vida de David, que subió a aquel monte descalzo, llorando toda la subida del monte. El rey David, esa historia maravillosa que conocemos de este gran guerrero y general, está subiendo al monte llorando, con un peso tan grande en su interior. Dice también en el verso 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Es decir, en medio de lo que estaba viviendo, voces que se levantaban alrededor suyo. Voces que le estaban dando una realidad a David. No era algo irreal. Pensemos que la gran multitud se fue con Absalón. Pensemos que la gran parte de la nación estaba con su hijo el traidor. Y un pequeño grupo lo siguió a David. Así que la gran mayoría tenía esta opinión. Estas voces se levantaban. Voces que le hacían ver la realidad. Pero es importante, y es un poco estos dos primeros versos lo que encierra, es importante ver cómo David reconoce la situación en la que está. Es decir, David sabe muy bien el momento crítico que está viviendo. Lo sabe, conoce la realidad, está viendo lo que está pasando. Y yo estaba meditando y pensando en esto de cómo se levantaban las voces, y a veces nosotros aconsejamos y decimos, correctamente, pero prestemos atención a algo. A veces decimos, cuando alguien está en problema, le decimos, no mires el problema, mirá a Jesús. ¿No? Y venimos con, no mires el problema, mirá al Señor. El tema es que a veces el problema lo tenés delante de tus ojos, lo estás sufriendo, lo estás viviendo, te está pasando y las voces se levantan y no es que te están diciendo una mentira, es la realidad lo que estás escuchando, es la realidad lo que estás viendo. Y a veces confundimos esto y es para tema de otro día. ¿Qué significa realmente poner los ojos en Jesús? No significa esconder nuestra cabeza y no entender la realidad en la que estamos. David entendía muy bien la realidad en la que estaba. David sabía claramente que su situación era una situación crítica y que las voces se levantaban y le decían, no hay para ti salvación en Dios. Es decir, no hay nada que hacer, David. Has perdido el lugar, has perdido el trono. La gran mayoría está con Absalón. Es muy difícil que salgas de esta. Es casi imposible que lo logres. Y esto era una realidad. Y aquí había un David sufriendo esta realidad. En el verso 6, cuando David está de alguna manera adorando a Dios o reconociendo la salvación de Dios, dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. David está reconociendo que los que estaban en contra de él eran millares que estaban en contra, millares que estaban con Absalón y que a él lo habían dejado y que él tenía un pequeño grupo. Allí va a destacar esto. Pero algo también importante de este estado crítico de David era esto de que él menciona en el verso 3 cuando dice que él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. El que levanta mi cabeza. En el verso 25 y 26 que leímos hace un momento atrás, cuando Sadoc quiere llevar el arca con David y David le dice volvélo allí, aquí encontramos un David con una actitud de humildad, pero también con un peso muy grande en su corazón, de qué iba a ser de su futuro, de qué iba a ser de su vida, con cierta incertidumbre, porque le dice al sacerdote, no, volvé el arca al templo, quizás Dios me traiga de nuevo, quizás lo vuelva a ver. O quizás Dios dice, no me complazco en él, y Dios no me traiga, y Dios no me vuelva a traer a la ciudad, y Dios no me vuelva a poner en el reino. Y David estaba con esto, y David tenía la carga de su hijo que lo había traicionado. Si leemos toda la historia, que no vamos a llegar ahí, pero vamos a ver que cuando Absalón termina muerto, porque así termina Absalón, y a David le cuentan la noticia que Absalón, el traidor, había muerto, dicen que él se paseaba a David diciendo, ay mi hijo, amaba a Absalón, amaba a su hijo. Y esas lágrimas de David no eran unas lágrimas que tenían que ver con que estaba perdiendo una posición de rey. Eran lágrimas de que era su hijo el que lo estaba traicionando. David sabía que no solamente era esa traición hacia él, sino que iba un pueblo que iba a sufrir. Sabía que esto estaba en contra de lo que Dios quería seguramente. Y David sabía cuál podía llegar a ser el fin de Absalón. David amaba a su hijo Absalón, aunque lo había traicionado. Así que evidentemente que David aquel día que subió la cuesta de aquel monte, su cabeza estaría gacha,
porque estaría cargando con todo ese sufrimiento de su hijo que lo traicionó, su familia de alguna manera, pongámoslos así, sus vínculos familiares habían quebrado y él estaba solo subiendo aquel monte, sufriendo por esta situación. ¿Alguna vez no vivimos esos momentos donde estamos, ¿cómo se dice? Cabizbajo, ¿no? Cabizbajo es la cabeza inclinada, cuando estamos con un peso en nosotros, cuando hay cierto peso emocional, cuando nos están pasando un montón de cosas. Seguramente habrá, si no es usted que es muy fuerte, pero habrá encontrado a alguien que lo ve y le dice, ¿por qué estás así, no? ¿Y cuál es la actitud? Esa actitud de cabeza agacha, pensativo, meditabundo, dicen, ¿no? Esa actitud de caído, así subía David el monte, con cabeza agacha. Estaba cargando una crisis encima de él, estaba cargando con una situación emocional muy fuerte, estaba cargando con toda esta situación. Y vuelvo a mencionar que venía cargando situaciones difíciles y venía con muchas situaciones, historias en sus hombros que venían cargando y cargando su vida. Y ahí estaba subiendo el monte. Pero David sabía claramente que eso era una realidad y que no podía esconder su cabeza y que no podía negarla. Sabía que era su realidad, sabía que eso estaba pasando, sabía de su hijo el traidor, sabía que esto dolía, sabía que esto traería consecuencias. David sabía lo que estaba viviendo y lo estaba sintiendo, como para ocultarlo, lo estaba sintiendo. A veces tenemos estas filosofías, voy a llamarlas así, o teologías de cierta confesión positiva, de no reconocer el problema, no reconozcas tu mal, no reconozcas que te duele, no reconozcas que estás enfermo, no reconozcas y no reconozcas y no reconozcas. No es lo que la Biblia dice, y vamos a encontrarlo en toda la Biblia, y sobre todo miremos a David, miremos los Salmos, y vamos a ver que se reconocía el estado en el que se vivía, se reconocía la crisis, se reconocía los problemas, se reconocía la situación difícil, se sabía dónde se estaba parado, y eso necesitamos saber dónde estamos parados, aun cuando esto sea doloroso. Estamos en crisis, debemos entender que estamos en crisis. David sabía que estaba viviendo una crisis. Pero en medio de esta situación, David también sabía quién era su Dios. Por eso dice la palabra de Dios en el verso 3, mas tú sería un pero para nosotros, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tremenda expresión de David en medio de la crisis. ¿Y sabe de qué nos habla esto? De un David que nunca olvidó la crisis en la que vivía, sabía bien lo que estaba viviendo, pero también sabía muy bien quién era su Dios. Sabía muy bien quién era su Dios. Y yo te quiero preguntar en esta noche si realmente sabes quién es tu Dios, si realmente lo conoces. Saben que a veces pasa, y espero que me entienda de alguna manera la ilustración. A veces pasa que algún ser querido, alguien que conocemos mucho, hace algo que pareciera que está mal. O que nos llega el comentario que hizo algo malo. Y a veces nosotros decimos, no, él no lo pudo hacer. Yo lo conozco. A veces pasa en la escuela, ¿no? A veces, bueno, no tengo que hablar, hay una cámara y por ahí, ¿no? Se ofende a algún docente. ¿Hay algún docente acá? Bueno. ¿A quién no lo llamó alguna vez de la escuela algún docente y le dijo, ¿su hijo? A veces uno dice, sí, es mi hijo. Por lo que me dice, es él, ¿no? Pero otras veces uno dice, no, ¿no? ¿No ha tenido algún problemita de esos que no sé por qué el docente dice lo que dice? Y uno dice, no, ese no pudo haber sido, ¿no? Y uno investiga y dice, pero ¿lo viste? No lo vimos, pero no ha sido, ¿no? Uno conoce. Aunque no lo haya visto, o aunque haya alguna evidencia, uno conoce, ¿no? Y estamos hablando en un plano natural que existe la posibilidad de equivocarnos. Pero uno conoce, más allá de lo que vea, más allá de lo que me digan, sé quién es, lo conozco. David conocía muy bien a su Dios. Y esto parecía por momentos como si hasta Dios lo hubiera abandonado. Esto parecía como si Dios le hubiera quitado el apoyo a David.
De repente Dios permite que este Absalón haga todo esto. Una gran injusticia roba el corazón del pueblo. El pueblo lo sigue a Absalón. David tiene que irse. Hasta llega a sentirse David diciendo, bueno, si Dios cree que no soy lo que Él quiere, me desechará, que Dios haga como Él quiera. Pero David conocía a su Dios, y aunque las situaciones eran adversas, la realidad le gritaba que estaba mal y que no tenía salvación y que esto era para peor. Mientras las voces se levantaban, como dice David en el verso 2, ¿cuántos dice? Muchos son los que dicen de mí. Pero David, a pesar de que parecía que conocía a Dios. A veces vamos a vivir situaciones donde parece que Dios nos hubiera abandonado. A veces vamos a vivir situaciones que nos vamos a preguntar, ¿por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué Dios no frenó eso? ¿Por qué Dios no evitó aquello? ¿Alguna vez no nos preguntamos esto? Si Dios podría haberlo evitado. Si Dios podría haber puesto su mano y esto nunca hubiera pasado. Dios podría haber parado esto y Dios podría haber parado aquello. Y nos sentimos de alguna manera que Dios nos ha defraudado. David conocía a Dios y sabía que a pesar de la situación que estaba viviendo, que era real, David dice, mas Jehová es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria, Él es el que levanta mi cabeza. En medio de la situación yo sé quién es mi Dios. Yo sé que mi Dios es aquel que me saca de esta situación. Y entendemos esta palabra y entendemos cómo David subiendo ese monte y llegando al monte, y ahora vamos a ver algo más, pero como Dios es el que levanta la cabeza de David. Es decir, quita la carga de opresión que viene sobre David. Y David siente que su cabeza es levantada nuevamente. David siente que nuevamente puede levantarse de en medio de la crisis que está viviendo. Dice la palabra de Dios, estas tres cosas que menciona David: escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El escudo era muy usado para defenderse y podríamos hablar de distintos escudos, y quién sabe qué escudo tenía David en su mente. Había varios o diferentes formas de cubrirse. David no estaba pensando en qué clase de escudo, David estaba pensando en que Dios era su protección, en que Dios lo cuidaba a él, que Dios lo protegía, que Dios era su escudo. A pesar de lo que parecía, a pesar de la situación, a pesar de la realidad natural que estaba viviendo, él sabía que había una realidad espiritual y era que Dios lo cuidaba. Más allá de lo que veían sus ojos, David pudo decir, Dios es escudo alrededor de mí. Y aunque haya millares que me quieran rodear, aunque haya millares que quieran venir en contra de mí, Él es escudo alrededor de mí. Él es el que me protege, Él es el que me cuida. ¿Usted entiende qué significa poder decir Dios es mi escudo? ¿Podemos llegar a entender qué significa que Dios, el Dios soberano y todopoderoso, me cuida? A veces no lo entendemos. Porque andamos llorando por los rincones por cosas a veces tan insignificantes. No entendemos el cuidado de Dios. David estaba en una crisis real. Lo buscaban para matar. Su hijo lo había traicionado. El pueblo estaba en contra. Estaba en una situación bien crítica. Sin embargo, David pudo decir en medio de esa crisis, reconociendo la crisis, reconociendo el problema, pero pudo decir, yo conozco a mi Dios. Y yo sé que mi Dios es mi defensa. Él es el escudo que yo tengo, pero también Él es mi gloria. La palabra gloria es kabod, que también es la que usa Pablo cuando dice que este peso de gloria que se va incrementando en nuestra vida. David dice, Él es en quien me glorío. Él es lo que hace que yo sea ese rey David que he sido, que soy. Él es, si algo soy, se lo debo a Él. Mi vida se sostiene en Él. No me sostengo en mí mismo, no es porque yo sea, es porque soy en Él. Es mi gloria, pero también Él es el que levanta mi cabeza. Él es el que quita la opresión de mi vida para que yo vuelva a levantar cabeza. En medio de esa realidad que a veces me tiene cabeza gacha, en medio de esa realidad que me hace poner a veces tan hasta triste, hasta melancólico, la gracia de Dios, la presencia de Dios, nuestro Dios levanta nuestra cabeza, quita el peso, quita la carga y nos vuelve a poner en carrera, aún en los momentos más críticos. Verso 4. Tercera cosa que David conocía muy bien era qué hacer en los momentos de crisis. David sabía y conocía muy bien la crisis, estaba experimentado en quebranto David.
Venía de pasar una y otra y otra y otra, algunas por sus propias consecuencias, sus propios pecados, pero venía arrastrando tantas luchas y guerras. David sabía muy bien de las crisis, pero también David, como dijimos, sabía muy bien de su Dios, sabía quién era su Dios. Y podía dar la imagen de que Dios lo hubiera abandonado, pero David sabía que Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja. Más allá de lo que la realidad diga, más allá de lo que las circunstancias digan, más allá de esos momentos que parece que cada vez estamos peores. Pero son los momentos donde se pone a prueba si conoces o no conoces a Dios. Cuando conoces a Dios, en medio de la crisis, vas a poder decir como David: mas yo sé que Jehová es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria y Él es el que levanta mi cabeza. Pero también como David tenemos que saber qué hacer. David dice: Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Por eso que hizo David en el verso 4, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. En esa crisis, ¿dónde va David cuando huye de Absalón? ¿Hacia dónde dispara David? Hacia el monte de los olivos. ¿A hacer qué? Dice la Biblia: a adorar a Dios y a clamar delante de Él. En la oración es cuando Dios puede quitar esas cargas y puede levantar nuestra cabeza. David en ese monte de oración experimentó cómo Dios levanta su cabeza. En ese monte experimentó cómo Dios toma el control de la situación. En ese monte experimentó David cómo la oración aquí es tan oportuna y determinante para la vida de una persona. En plena crisis, reconoció la crisis en la que estaba. Sabía quién era su Dios, a pesar de que las evidencias daban como que estaba descartado, pero David seguía sabiendo que su Dios era su escudo, era su gloria, era quien levantaba su cabeza. Así que dijo: voy al monte, y allí clamó a Dios, y Dios respondió. Pero hay algo importante que dice en el verso 32 de 2 Samuel que estábamos leyendo. Él dice: y llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Verso 32. Subió a la cumbre del monte, llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Y este es un detalle muy importante, porque David no corrió rápidamente como un manotazo de ahogado a orar. ¿Nos ha pasado alguna vez que la oración fue manotazo de ahogado? Veníamos flojos con la oración y nos pasa algo, y somos irreconocibles con la oración. Si no sabíamos orar, tomamos un curso en YouTube y le mandamos oración. Estamos en la reunión de oración, venimos antes, mandamos un mensajito y decimos: ¿hay oración hoy? Porque necesitamos la oración. David no corrió en este manotazo de ahogado. David era un adorador de Dios. David conocía a Dios. La oración para David no era un salvavidas, era un estilo de vida. Era un estilo de vida. Ante la peor crisis, David no salió a esconderse y a correr entre las cuevas. David fue al monte, un monte que tiene historia, porque ese mismo monte Jesús lo iba a caminar muchos años después con sus discípulos. En ese monte Jesús iba a pasar largo tiempo orando. En ese monte pasaron muchas cosas. Era el monte de Dios, era el monte de la oración, era un monte donde tenía mucho significado. David sabía que el clamar a Dios era lo que tenía que hacer bajo cualquier circunstancia. Estaba en crisis, clamó a Dios. Y dice David: yo hice oír mi voz, clamé a Dios y Dios me respondió desde su monte santo. Y es importante lo que ahora vamos a ver, y con esto vamos a estar cerrando quizás. Dije quizás, Pero es importante ver que no solamente tenemos a un David que sabía identificar la crisis en la que estaba, sabía en la situación que estaba, no se ocultaba de eso, no metía la cabeza bajo tierra, sabía, pero también sabía quién era su Dios. Un David que sabía qué hacer cuando había crisis, sabía perfectamente, él era un adorador y sabía que el refugio estaba en Dios y que siempre correría a Dios. Y subió a aquel monte con todo su sufrimiento, pero iba a adorar a Dios, e iba a buscar al Señor. Pero hay una cuarta cosa muy importante y es esto de saber descansar en Dios. Saber descansar en Dios. Porque hasta aquí la mayoría de nosotros podemos rebuscarnos, ¿no? Yo creo que reconocer las crisis, algunos son especialistas en crisis, ¿no? Hicieron una maestría en crisis. Y conocen muy bien lo que es venir remándola
de una y de la otra, y que te pasa esto y te pasa lo otro y se junta todo. ¿Y cuántas veces habremos leído el Salmo 3 y habíamos dicho, ay, la verdad que sí, Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios, ¿no? Iba a hablar de la suegra, pero en este caso no, porque está mi mamá presente. Pero, bueno, y hay otras suegras. ¿Cuánto se han multiplicado? Y de chapa te cae la suegra, ¿no? Bueno, tengo que decirlo. Y así estaban. Y estamos a veces. Y hasta ahí, bueno, nos damos cuenta de que la situación se complica y se incrementa y crece. Y ahí estamos. Y a veces, en lo mejor de los casos, podemos identificar y recordar quién es Dios y tratamos de al menos tomarnos y clamar a Dios. ¿Hasta aquí estamos? ¿Hemos pasado por esta secuencia alguna vez? Si es un cristiano lo pasó, y si no, oraremos para que la pase, porque es la forma de crecer y de vivir en el Señor. Ahora, a veces nos cuesta este cuarto punto, que es saber descansar en el Señor. Sabemos dónde estamos parados, sabemos quién es Dios, clamamos a Él, sí, aquí estamos. Pero a veces pasa que sabiendo quién es Dios, sabiendo lo que me está pasando, clamando a Dios y viniendo a la oración y viniendo a las reuniones y orando temprano en la mañana y orando por la noche y orando acá y orando allá y seguimos con la carga y nuestra cabeza sigue gacha y seguimos en la misma condición, a veces no hemos entendido, no hemos aprendido a descansar en Dios. David fue alguien que también sabía descansar en Dios. Fíjese lo que dice el Salmo. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió de su monte santo. Verso 5, ¿qué dice? Yo no tendría que hablar ni de acostarse ni de dormir. Pero vamos a decirlo así lo dice la Biblia. Yo me acosté y dormí y desperté. Esto es muy importante, porque Jehová me sustentaba. David, ponemos en escena todos los problemas que tenía David. ¿No le ha pasado a veces que le ha costado dormir? No es a veces el tema, no, algunos se ríen porque no le cuesta, pero a los que le ha costado, en el sentido de a veces tener problemas, ¿no? ¿No es a veces esa cama o esa almohada la que se vuelve el lugar más crítico? Ha pasado, y seguramente que alguno entenderá esto, uno puede estar muy cansado físicamente y pensar que bueno, estoy recansado, me voy a desplomar. Sin embargo, cuando hay problemas, ¿qué poder tiene la maquinita, no? La maquinita ahí adentro. Porque aún podés estar recansado, pero cuando acá está la crisis, no te deja dormir. Ahí está el pensamiento, y está la turbación. David lo había traicionado su hijo, había perdido 2 hijos ya. Este hijo lo traiciona, el pueblo está entregado en su contra, está viviendo una situación crítica, muy crítica. ¿Y qué dice David? Yo clamé a Dios, a ese Dios que es mi escudo, a ese Dios que es mi gloria, ese Dios que levanta mi cabeza. Yo clamé a Él. Y Él me respondió, y yo me acosté, y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Un David que había aprendido a descansar en Dios en medio de las situaciones adversas. Gente, yo quiero que entendamos esto. Si la palabra que estás escuchando, si la palabra que estás leyendo, si la palabra que estás creyendo, si las promesas que conoces de la palabra no te sirven para traer descanso a tu vida y vivir en paz hasta ver la gloria de Dios efectivamente con tus propios ojos, entonces no estás entendiendo el Evangelio o la palabra de Dios. Porque Dios nos habla para traer paz a nuestra vida. Dios responde con su presencia a través de su palabra y trae paz en nosotros. Hay descanso cuando le creemos a la palabra de Dios. En cierto tiempo, cierta oportunidad, no le voy a dar más datos que eso porque no es importante, pero pasé por una situación donde se habían complicado algunas situaciones de orden eclesiástico y algunos problemas de salud y algunos problemas económicos y uno dice, ¿cuántos se han multiplicado, Señor, los adversarios? Y se suman las cosas y se suman y vienen las preocupaciones y no sé si le ha pasado esto en que usted no quiere pensar, pero piensa, no quiere pensar, pero piensa, ¿no? ¿Le ha pasado esto de que dice, no tengo que estar pensando esto? Chuc, está pensando en eso. No tengo que pensar en esto, chuc, piensa en eso. Es decir,
Parece que usted lo tira como un chicle y ahí vuelve, inmediato. Y ahí está, ¿no? Y ahí está la situación. Y decimos, pero bueno, yo ya oré, yo confío, Dios me habló, hay una promesa, estuve en la reunión, Dios habló a mi vida. Pero tiramos y vuelve, y ahí estamos. Y son los momentos donde uno tiene que tomar serias decisiones en el Señor. Y decir, yo no puedo estar peleando esta crisis en mi mente. Yo no puedo permitir que la crisis gane lugar en mi vida. Si yo le he creído a Dios, yo tengo que descansar en Dios. Si le has creído a Dios, tenés que descansar en Dios. Si has clamado a Dios y sabes que Dios es tu refugio, y sabes que Dios es tu amparo, sabes que Dios es tu gloria, sabes que Dios es tu recurso, sabes que Dios es el que está contigo, no puedes seguir aún en medio de la crisis viviendo esa turbación. David todavía estaba en la crisis, pero David dijo, yo me acosté y dormí y luego me desperté porque Dios es el que me sustenta. Dios es el que me da descanso. La crisis estaba ahí todavía, pero David le había creído a Dios. David había aprendido a descansar en Dios a pesar de las situaciones adversas. Verso 7, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. David hace mención a sus historias con Dios. Hace mención a cómo ya le había dado tantas victorias, cómo Dios vencía a sus enemigos. Qué lindo es cuando tenemos historia con Dios. Qué lindo es cuando tenemos una vida en Dios. Qué lindo es cuando venimos caminando con Dios y podemos tener testimonios e historia. David tenía historia con Dios. Y por eso que en plena situación difícil, dijo, porque tú lo que has hecho con mis enemigos es destruirlos. Tú me has defendido. Tenía testimonio en su vida. Tenía historia con Dios. Caminemos con Dios. Hagamos historia con Dios. Crezcamos en la relación con Dios. Busquemos esa intimidad con Dios. Y para cerrar, verso 8, las salvaciones de Jehová, fíjense lo que termina diciendo David. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Y qué vemos aquí? Un David que en medio de su crisis personal no se olvidó que pertenecía a un pueblo. No se olvidó que había un plan de Dios. No se olvidó el reino de Dios. David en medio de su situación no fue tan egoísta como para encerrarse en su propio problema, vivir su propia crisis, buscar su propia ayuda, buscar su propia salida, buscar su propia solución. Hay muchos cristianos que viven así, encerrados en su propio ambiente, con una visión bien cortita. David en medio de su situación dice, Señor, bendecí a tu pueblo. Él estaba interesado de que aquí hubiera solución y respuesta porque el pueblo de Israel estaba involucrado. Dios tenía que intervenir. Porque no era solamente David el que estaba involucrado en esto, el pueblo iba a sufrir. Y David proclama, y en medio de su exaltación a Dios, en medio de su alabanza a Dios, dice, sobre tu pueblo, Señor, sea tu bendición. Que podamos tener este corazón, que aún en medio de nuestras crisis, no nos olvidemos que pertenecemos a. No nos olvidemos que queremos que Dios cumpla su propósito. Y si a lo mejor mis sufrimientos, si a lo mejor mi situación crítica aporta en el proyecto de Dios, gloria a Dios. Y si la salida a mi crisis tiene que ver con la bendición de los demás, gloria a Dios. Pero no nos encerremos en nosotros mismos. No miremos tan encerrado a que todo está bien si yo estoy bien y todo está mal si yo estoy mal. No, miremos un poquito más abierto. David en plena crisis no se olvidó que pertenecía a un pueblo, y ese era el pueblo de Dios. Y él quería que el pueblo de Dios tuviera victoria. Él quería que la gloria de Dios fuera sobre toda la nación de Israel. No estaba preocupado específicamente y solamente por sí mismo. Estaba preocupado porque el pueblo de Dios estuviera bien. Este corazón es el que marca la diferencia en los momentos de crisis. Gloria a Dios. Yo le pido que usted que está aquí se ponga de pie, por favor. Y yo quiero que tomemos un momento de oración y que podamos pedirle al Señor que Él obre y se glorifique en nuestras vidas. Necesitamos de Él. No sé de qué crisis venga o esté o hacia dónde vaya, ni cuántas cosas se hayan acumulado, cuántas cosas vengamos arrastrando, cuánto se haya multiplicado en nosotros. No sé. Pero es bueno que sepamos cada uno de nosotros dónde estamos parados. Pero también es muy importante
asegurarnos que conocemos a Dios. Y si te das cuenta que en realidad no conoces a Dios, porque cada vez que te pasa algo no sabes para dónde correr. Un día pensás que Dios te abandonó, un día pensás que Dios te reama, un día pensás que Dios no te escucha, un día pensás que Dios te reescucha y no conoces a Dios. Conocer realmente a Dios es saber que no importa lo que vean mis ojos, yo sé que mi Dios no me va a abandonar. No importa lo que vean mis ojos, sé que Dios cumple sus promesas. No importa. A veces nos pasa que vivimos un momento lindo, Dios nos habla y estamos felices porque Dios nos da una promesa. ¿Alguna vez le pasó? ¿No? Dios me habló y estoy contento y Dios me dijo que Él iba a responder y yo estoy seguro que Dios lo va a hacer, ¿no? A veces hemos encontrado gente que sale así de las reuniones, yo sé que Dios lo va a hacer, sé que va a transformar y sé, ¿no? Pasa un tiempito y ya no sabe nada. Ya no sabes qué va a pasar. ¿Cómo que no sabes lo que va a pasar? Si Dios te lo dijo un día, ¿te pensás que Dios se olvida? ¿Te pensás que Dios es qué? ¿Dios se acuerda lo que promete? Dios cumple sus promesas, Dios cumple su propósito. Dios lo cumple. Tenés que conocer a Dios verdaderamente. Y el conocimiento de Dios va a ser parte de ese clamor. Y ese clamor va a ser parte de que aprendas a descansar en Dios, aún en los momentos críticos, aún en los momentos serios y difíciles. Vas a poder descansar en Dios. Y a su vez vas a ver cómo tu vida forma parte de un plan de Dios. Cómo tu vida forma parte de ese propósito de Dios, no solamente contigo, sino con aquellos que te rodean. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él nos ayude. Que nos ayude a poder entender en los tiempos que vivimos, a poder conocerle verdaderamente. Y que podamos descansar en Él. Si hay algo que creo que necesitamos reenfatizar y aprender, es a descansar en Dios, a descansar en Él. Y decir como dijo David, me acosté, dormí y luego desperté, porque tú me sustentas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por este hermoso tiempo, Señor, que podemos compartir a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque en las Escrituras encontramos respuesta a cada una de nuestras situaciones. Podemos mirarnos en la palabra como en un espejo y ver aquellas cosas, Señor, en las que necesitamos corregir, crecer, avanzar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo te pido que tú obres sobre cada vida que está en este lugar, pero también oro por aquellos que están escuchando o viendo esta transmisión, que están viendo este video, que están escuchando esta palabra, que han escuchado esta palabra. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú les bendigas. Y si hay, Señor, allí personas que están como en esa primera instancia de un David, que está con su cabeza gacha, que está, Señor, viendo cómo se han multiplicado sus problemas, sus adversarios, y están escuchando las voces que se multiplican diciendo, no hay salida, no hay solución, es imposible. Señor, yo te pido en esta hora que tu gracia sea sobre cada una de estas vidas y que conforme tu palabra, Señor, en su corazón pueda reaccionar esa misma fe, esa misma convicción que tuvo David de saber que tú, Señor, eres nuestro escudo, eres nuestra defensa, que tú estás con nosotros, Señor, que tú no te has olvidado, que tú no nos dejas solo, que tú no nos abandonas, aún en las situaciones más críticas, aún, Señor, cuando equivocamos, erramos. Vemos que aún David, Señor, venía sufriendo consecuencias de sus errores. Pero aún y a pesar de ello, tú nunca le abandonaste. Y David sabía que tú no le abandonas. Así, Señor, ayúdanos a entender. Y a cada vida, Señor, comprender que tú no nos abandonas. Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que están viviendo esa situación difícil, que aunque conocen tu palabra, saben de ti, Señor, pero el problema que todos los días está delante de sus ojos, las voces que se siguen levantando, Señor, no pueden encontrar descanso, aunque creen, aunque claman, aunque buscan, aunque saben y leen tu palabra y escuchan los mensajes y recurren acá y recurren allá y quieren llenarse, pero no llegan a descansar. Padre, en esta noche extiende tu mano de poder y trae ese descanso sobre cada vida. Manifiéstate, Señor, como lo hiciste sobre la persona de David, Señor, donde él pudo en medio de su crisis
crisis, acostarse, descansar, dormir y despertar sabiendo que tú le sustentabas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora manifiéstate sobre cada vida. Bendice, levanta, restaura, obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Obra en cada vida. Aún, Señor, si allí en la transmisión hay alguien que está enfermo, que está necesitado, Señor, extiende tu mano de poder, sánalo, restaura. Haz un milagro en su vida, Padre, en el nombre de Jesús, y que sea esta noche donde pueda experimentarte, donde pueda conocerte, donde pueda vivirte, donde pueda recibir, Señor, lo que tú tienes para su vida. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, te pido por cada vida que está aquí en tu casa. Señor, te pido por cada vida en este lugar que ha escuchado tu palabra y que, Señor, seguramente hay luchas y hay pruebas y hay dificultades y hay cosas, Señor.